papel destacado en esta materia, del doctor David Kersenovich, director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, quien también nos acompaña acá en el Presidium. Saludamos también la presencia de integrantes del Consejo Técnico, a María Celia Toro del Colegio de México, aquí está presente, del doctor Mauricio Hernández Ávila del Instituto Nacional de Salud Pública, de Francisco Javier Conde González, director ejecutivo del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos, de Ricardo Cavazos Cepeda, jefe de la oficina del comisionado de COFEPRIS, parece que no está, pero habían confirmado, licenciado Guillermo Silva, en representación del licenciado Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, gracias, del doctor Mario Melgar, de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM, aquí presente, gracias maestro, doctor, de Luis Escobar Aubert, del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA, del licenciado Francisco Mora Gallegos, de la Academia Mexicana de Ciencias, doctor Jaime Urrutia, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, doctor Manuel Mondragón Icalb, comisionado de la Comisión Nacional contra las Adicciones, aquí presente, viejo conocido nuestro también, y del doctor Alejandro Madrazo del Centro de Investigaciones y Docencia Económica del CIDE. Gracias, doctor. Es para mí, en verdad, un gran honor y una enorme responsabilidad presidir, junto con el senador Roberto Gil, el acto inaugural de las audiencias públicas sobre las alternativas de regulación de la marihuana organizadas por ambas cámaras del Congreso de la Unión. Nos encontramos hoy en la sede del Poder Legislativo para dar inicio a un debate necesario en torno a un tema que se inserta en una reflexión mundial sobre una política que data de hace 100 años y de un régimen mundial de fiscalización instaurado desde 1961, cuyo propósito se ha concentrado en poder lograr la hazaña de instaurar un mundo sin drogas a partir de un régimen punitivo. No obstante, el fenómeno mundial de las drogas es de tal complejidad que las medidas que han sido implementadas por el régimen internacional de fiscalización han generado consecuencias inusitadas. Tal es el caso de la propagación de novedosas drogas sintéticas por todo el mundo, el establecimiento de un mercado criminal transnacional, la especialización y expansión de la delincuencia organizada y su infiltración preocupante en las estructuras de los estados nacionales, profundizando el fenómeno de la corrupción y de la impunidad, así como la criminalización de las personas que usan drogas. Nos encontramos, y la violación a los derechos humanos, la escasez y encarecimiento de medicamentos esenciales para mitigar el dolor en pacientes de fase terminal y el deterioro de nuestros sistemas de salud pública, y desde luego incluida la prohibición del uso terapéutico medicinal de distintas formas de productos derivados de la cannabis. Aquí se encuentran, por cierto, padres de familia con los que me reuní hace unos minutos, padres de hijos que tienen, hijas e hijos que tienen padecimientos que requieren de uso medicinal para el tratamiento de sus enfermedades de distinto tipo, y que, así como iniciaron los padres de Grace, de Graciela Elizondo, que obtuvieron una orden
judicial para poder importar el cannabinol y para tratar a la enfermedad de su hija. Han dado un ejemplo de lo que significa el asumir los temas desde la perspectiva de salud, como ellos mismos lo dicen en una comunicación que nos entregaron, en el sentido de que la salud es un derecho y los derechos no están a debate. Lo que debe estar a debate es cómo mejorar nuestra salud como una de las implicaciones que tiene este régimen prohibicionista en el que nos encontramos. Este año será emblemático, pues, para la reflexión y la discusión de todos estos problemas. Precisamente durante el próximo mes de abril, la Asamblea General de Naciones Unidas realizará su tercera sesión especial sobre el tema de drogas, conocido como UNGAS 16, en la cual el gobierno mexicano fijará la posición de nuestro país respecto al futuro del régimen internacional para el control de drogas. Ante este compromiso internacional, es urgente que en el Congreso, donde confluye la representación nacional con la sociedad civil, que incluye desde luego a las voces más expertas y autorizadas en el tema, demos el debate y contribuyamos en la definición de una posición responsable respecto a la regulación de la marihuana y que analicemos con mucha seriedad los riesgos, las oportunidades y el conjunto de aristas que esto implicaría para nuestro país. En las audiencias públicas que dan inicio el día de hoy, tendremos la oportunidad de analizar las diferentes aristas que existen en torno a la regulación a partir de enfoques de salud pública, de derechos humanos y de seguridad. Conoceremos las diferentes posiciones que estoy seguro que serán muy valiosas, tanto de servidores públicos como académicos, expertos e integrantes de la sociedad civil, que aportarán su conocimiento y su experiencia en torno a los retos a los que se enfrenta nuestro país respecto a la regulación de la marihuana. Las discusiones del Congreso girarán en torno al régimen internacional de fiscalización de estupefacientes que nos rige, a los retos que representaría para el Estado asumir el control de una regulación en el proceso de producción y comercialización de la marihuana y su control sanitario. Se analizarán también las diferentes posiciones científicas respecto a las cualidades terapéuticas de la marihuana, los efectos del consumo en la salud y la responsabilidad frente a terceros, así como el tratamiento de adicciones y las distintas posiciones en torno al consumo, la política criminal y los derechos humanos. Tenemos pues el reto de plantear una alternativa al problema del mercado ilegal de la marihuana con todas sus consecuencias negativas o permanecer como estamos a riesgo de comprometer la salud, la seguridad y la dignidad de las personas. Como lo decía, es un esfuerzo conjunto del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, y que tenemos la convicción de que las conclusiones a las que lleguemos y que podrían impactar piezas legislativas importantes en distintos rubros, lo hagamos de manera conjunta también el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Es un compromiso que hemos hecho desde que el año pasado nos reunimos por primera vez con el Consejo Consultivo, Consejo Técnico aquí presente, y que estoy seguro que lo vamos a honrar con hechos, con toda la responsabilidad que implica de las y los legisladores de ambas cámaras del Congreso de la Unión. Que sea por el bien de México y especialmente que sea por el bien de nuestra gente, de las mujeres y de los hombres de nuestro país. Felicidades y muchas gracias. Damos también la bienvenida a Arturo Álvarez Angli, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en representación de
la diputada de Los Santos, acá está presente. Igualmente al diputado Fernando Rubio, acá, y también el diputado Rafael Hernández Soriano, que nos acompaña, el diputado Alejandro Ojeda, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, bueno, ya mencionamos a la licenciada, a la diputada Mercedes del Carmen Guillén. Y por acá está también la profesora Rosario Tapia, del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones del Distrito Federal, y ahí vamos a ir mencionando a distintos amigas y amigos que nos acompañan el día de hoy. Tiene ahora la palabra, que nos haga el favor de intervenir, el maestro Alejandro Job. Por favor, maestro. Donde usted guste, si quiere hacerlo desde aquí, pues aquí. Bueno, pues muchas gracias a la Cámara de Diputados, muchas gracias a la Cámara de Senadores, muchas gracias a todas las instituciones participantes en este esfuerzo y muchas gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo de venir a este evento. Yo voy a ser muy breve, voy a hacer nada más 4 apuntes genéricos sobre el tema de la regulación de la marihuana, que es el asunto que convoca a esta reunión. Déjenme empezar con uno muy general, ¿no? Déjenme narrarles algo que leí hace poco y que me parece una reflexión muy aguda, ¿no? Que, decía que se puede escoger. Esto es una cita de Jonathan Hawkins, que es tal vez uno de los mayores especialistas mundiales en el tema de la regulación de la marihuana, que decía que se puede escoger qué tipo de problema, que un país puede escoger qué tipo de problema de drogas quiere tener, pero no puede escoger no tener un problema de drogas. Básicamente, en cualquier modelo regulatorio vamos a tener algún tipo de problema. ¿De qué naturaleza? Depende de los detalles. Pero pensemos en las drogas que hoy son legales, ¿no? Por ejemplo, el alcohol, donde tenemos un problema muy serio asociado al consumo de esa sustancia, y de cualquier manera tenemos un problema de mercado negro y de presencia de delincuencia organizada y de corrupción en ese mercado. En el caso de la marihuana, pues hemos hecho la opción contraria, en el sentido de tener un problema relativamente moderado de salud pública, donde se ha contenido el consumo, a cambio de tener un problema muy serio de seguridad, un problema muy serio de corrupción, un problema muy serio de violencia asociado a la operación de ese mercado ilícito. Y este es un segundo punto que quisiera hacer, que vamos, a menos de que nos coloquemos en una opción de esquina, sea una prohibición draconiana o sea un mercado absolutamente desregulado, vamos a tener problemas de 2 géneros en cualquier punto en esa escala. Vamos a tener problemas asociados al consumo de la sustancia y vamos a tener problemas asociados al control de la sustancia. Pensemos lo siguiente: aún si, digamos, se estableciese un régimen extraordinariamente liberal en el cual todo mundo puede consumir lo que quiera siempre y cuando sea mayor de edad, la mera restricción a los menores de edad ya crea un mercado negro o gris. ¿De qué tamaño? Depende, ¿no? Y de igual manera, aún en condición, como lo vemos hoy en condiciones de un régimen altamente punitivo, seguimos teniendo un problema asociado al consumo. Entonces, en cualquier alternativa regulatoria vamos a tener una combinación de problemas de control y vamos a tener problemas asociados al consumo. Y esto, de nuevo, me lleva al tercer punto, que en materia de marihuana la discusión no es binaria. La discusión no es prohibición o legalización, la discusión no es prohibición o regulación, la discusión se da en un continuo regulatorio. Un reporte reciente de la corporación RAND, hecho para la legislatura local del estado de Vermont en los Estados Unidos, listó 12 alternativas regulatorias distintas para la marihuana, desde el reforzamiento de la prohibición existente hasta un mercado desregulado. Pero ahí las alternativas más interesantes son las que estaban en el medio. Ejemplo, un sistema donde se permite el cultivo pero no la comercialización,
o un sistema en el cual se forman cooperativas de consumidores a la manera de los clubes sociales de cannabis en España, o digamos un mercado donde hay un monopolio del Estado en una o todos los eslabones de la cadena productiva, o por ejemplo, un modelo comercial donde nada más se permite la producción y la comercialización a organizaciones sin fines de lucro. Todo eso son alternativas. La discusión no se da nada más entre la prohibición vigente y un modelo alcohol-tabaco. Hay alternativas en medio y es importante considerarlas. Y esas alternativas obligan a pensar en varios temas que ahorita yo creo que ni siquiera están en el radar, ¿no? Por ejemplo, si se piensa poner una carga tributaria, si se quisiera tener un comercio legal de marihuana y se le quisiera imponer una carga tributaria a la marihuana, eso nos abre una pregunta muy de fondo, que es sobre, primero, de qué tamaño va a ser la tasa, pero sobre todo, sobre qué vamos a imponer, cuál va a ser la base. La base puede ser ad valorem, a la manera del tabaco, la base puede ser el volumen vendido, es decir, una tasa fija por volumen, o la tasa pudiera ser, por ejemplo, contenido de THC, a la manera de los impuestos especiales al alcohol, donde se tasa distinto los diferentes contenidos alcohólicos. Pero también incluso detalles, va a haber que pensar detalles sobre los cuales ni siquiera yo creo que estamos pensando. Cosas como, por ejemplo, norma de empaquetado, ¿no? ¿Qué debería decir? Si se va a vender legalmente un paquete de marihuana, ¿qué debe decir? La etiqueta. ¿Qué información se le debe dar al consumidor? Debe de tener leyendas a la manera de las cajetillas de cigarro, y qué leyendas debe de portar, por ejemplo, ¿no? Y sobre eso, por ejemplo, podemos pensar, por ejemplo, la política de precios, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, decidieron no ponerle un impuesto especial a la marihuana, pero sí establecer un control de precios. Y ese precio, por ejemplo, va a estar espejeando, según lo que han anunciado las autoridades uruguayas, el precio de mercado negro. El precio de mercado. Pero eso nos abre, en el caso mexicano, un problema muy de fondo. ¿Cuál es el precio de mercado negro? ¿Cuál es el precio de mercado negro a espejear? ¿El que se da en la Ciudad de México o el que se da en la frontera? Porque les aseguro que es distinto. Entonces eso habla de una serie de complicaciones sobre las cuales hay que pensar. Y por último, y ya con esto ya culmino, también hay que reconocer que buena parte de esta discusión y buena parte de este debate se va a dar con altísimos grados de incertidumbre y con unas lagunas de conocimiento enormes sobre la operación del mercado de la marihuana en este país, ¿no? Se ha invertido relativamente poco en la generación de información relevante sobre drogas, sobre adicciones, sobre mercados ilegales, ¿no? La última encuesta nacional de adicciones, como bien se sabe, data de hace 5 años. El sistema de información epidemiológica sobre adicciones, que me parece a mí tremendamente útil, se actualiza para consumo del público en general, con rezagos importantes. No existe en este país una serie sistemática de precios de marihuana, lo cual, si la pregunta ¿de qué tamaño es el mercado de la marihuana?, cualquier respuesta es buena, la que sea. Y eso yo creo que sí debería de convocar a la acción. Como mínimo, yo esperaría que esta discusión saliera por lo menos un compromiso a generar más información, más análisis sobre la materia. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Job. Vamos a dar paso a las otras intervenciones que tenemos programadas, y luego al final de las mismas haremos lo que teníamos previsto de intervenciones que pudieran darse del Consejo Técnico, integrantes del Consejo Técnico, o también de quienes eventualmente pudieran querer hacer uso de la voz desde asistentes a este evento, a quienes saludamos desde luego a todas y todos. Entonces tiene ahora, por lo tanto, la palabra el doctor David Krsenovich. Por favor, doctor. Buenos días. Bueno, yo también quiero empezar por agradecer la invitación a este Consejo Técnico y aclarar desde un principio que pues mis comentarios van a estar un poco influenciados por mi preparación profesional. Conforme
la marihuana se vuelve más popular, proliferan las afirmaciones sobre sus beneficios médicos y la pregunta más importante es ¿qué sabemos realmente acerca de ello? Por alguna razón, actualmente se asocia lo natural con lo inocuo y sin embargo, desde tiempo atrás se sabe que algunas de estas plantas pueden ser tóxicas, que deben de evitarse, otras deben tomarse con cuidados, puesto que cada una de ellas produce efectos muy particulares. Sabemos ya está bien establecido cuál es la sustancia activa de la marihuana y sabemos que la concentración de la sustancia activa varía mucho dependiendo de la planta y aún del género. Hay plantas femeninas, hay plantas masculinas. En las flores de las femeninas se encuentra la mayor concentración de cannabinoides, pero también hay en distintas proporciones en las hojas y en el tallo. Y hago estos comentarios porque posteriormente quiero señalar muy puntual algo que el maestro Alejandro Hoppe decía, que es la necesidad de contar con datos duros en relación al abordar este debate. Debido a que la imagen ha estado mancillada y al concepto de ilegalidad, pocos científicos se han dedicado a estudiar necesariamente los efectos. Y la pregunta sigue siendo una, y es de qué manera la marihuana afecta o no a nuestro cuerpo o afecta o no a nuestro cerebro. Es decir, el paso de la planta a la clandestinidad ha detenido en gran parte la investigación médica. A pesar de ello, hay grupos científicos, y espero que revisemos las evidencias, que establecen que la misma u otros ingredientes de la marihuana, y hay que aquí enfatizar que puede existir otros ingredientes, como el cannabinol, pueden tener un uso médico potencial sin tener efectos psicoactivos deleterios, de tal manera que se le han descrito a la marihuana propiedades analgésicas, antieméticas, broncodilatadores, antiinflamatorios e incluso acciones benéficas sobre el sistema inmunológico. Creo que es importante que esta comisión claramente diferencie entre legalizar el cannabis para uso recreativo versus su legalización para algunas atribuciones médicas e incluso para la posibilidad de estimular la investigación científica y tener más datos duros independientemente de la decisión que se tome. Es en este hecho, en el del campo científico, donde se ha demostrado, por ejemplo, la existencia de receptores en el cerebro y los científicos han reconocido que los endocannabinoides interactúan con una red neurológica específica de manera muy similar como lo hacen las endorfinas, la serotonina y la dopamina. Un ejemplo de estas acciones, de estos receptores, lo podríamos tener con la euforia que experimenta aquellas personas que hacen ejercicio y que después de hacer ejercicio sienten una sensación de alivio muy especial. Hay que diferenciar con datos científicos duros de aquellos que son referencias anecdóticas, porque hay muchas referencias anecdóticas e incluso hay muchas referencias fraudulentas en relación a los efectos de los cannabinoides. Hay que considerar trabajos científicos que muestren que, por ejemplo, el uso de los cannabinoides durante la gestación puede producir problemas cerebrales serios. Será muy importante, por lo tanto, abordar en estos foros conceptos de vulnerabilidad y de elasticidad. Considerar el fenómeno de la farmacodependencia como un fenómeno complejo que engloba conductas relacionadas con la autoadministración compulsiva de sustancias que afectan el estado de ánimo o la percepción o ambos a la vez. Es muy importante considerar este fenómeno que tiene que ver con la autoadministración a la hora que se consideren los distintos aspectos. Es en la génesis del fenómeno de la farmacodependencia donde tendremos que explorar distintos factores que intervienen, factores individuales, factores socioeconómicos y factores farmacológicos. Por otra parte, esperemos que se aborden en estos foros aspectos tales como el proceso de producción, de venta, de distribución,
explorar los marcos regulatorios, como decía hace unos momentos, que incluyen aspectos económicos, políticos, sociales, estilos de vida, valores del individuo y valores de la comunidad. México ha desarrollado varios estudios exploratorios en estos campos muy interesantes en lo que tiene que ver en la dimensión de las adicciones, su impacto y su perspectiva. Corresponde a este foro tratar de diferenciar entre el prejuicio, la ciencia y definir en forma precisa los marcos regulatorios. Creo que se avecinan foros de discusión muy interesantes y la responsabilidad será tratar de encontrar en estas discusiones aquello que nos permita poder discernir entre estos aspectos. Muchas gracias. Gracias, doctor Krcenovic. Saludamos también la presencia de la senadora Hilda Flores. Gracias, senadora. De la senadora Marta Tagle, también, que nos acompaña, y de Luis Masitelli, representante en México de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Bienvenido también, amigo Masitelli. Tiene ahora la palabra el doctor Juan Ramón de la Fuente. Adelante, doctor. Muchas gracias, buenos días, señor presidente de la Cámara de Diputados, diputado Jesús Zambrano, señor presidente del Senado, senador Roberto Gil, señoras y señores legisladores, compañeras y compañeros del Consejo Técnico convocado para estos fines, señoras, señores, me da mucho gusto poder estar presente en el inicio de estos debates, porque el hecho mismo de que se hayan convocado es trascendente. Debatir no es otra cosa más que escuchar puntos de vista coincidentes y disidentes sobre un tema. Y en buena hora, el Congreso mexicano ha abierto sus puertas para escuchar a todo aquel que tenga una idea que esgrimir, una razón que compartir o una verdad que defender en un tema como el de la marihuana y su relación con la sociedad. Disentir es un derecho que nos da la democracia. Al disentir ejercemos nuestra libertad. Pero coincidir es un privilegio de la razón. Y al coincidir, ejercitamos nuestro conocimiento y nuestra inteligencia. Yo estoy seguro que este es el mejor camino para avanzar en temas polémicos y complejos, disintiendo y coincidiendo, para poder ir, como resultado de ello, construyendo algunos consensos que nuestros legisladores puedan tomar como base para hacer los cambios o los ajustes que consideren pertinentes en nuestro marco jurídico. Lo que no podemos en un tema como el que hoy nos ocupa es seguir como vamos, porque no vamos bien, porque el esquema prohibicionista que ha prevalecido hasta ahora no ha logrado disminuir el consumo ni de la marihuana ni de ninguna otra droga, al contrario, se ha incrementado. No ha logrado incrementar su precio, al contrario, ahora es más barata que nunca, y tampoco ha logrado disminuir su distribución. Por eso es importante que el Estado mexicano asuma una nueva responsabilidad frente a este fenómeno. Y para ello, pues está un poder legislativo que hoy nos dice a todos los ciudadanos: bienvenidos, vengan a darnos sus puntos de vista, vengan a esgrimir sus ideas y a exponer sus argumentos. En un debate como el que hoy se inicia,
en mi opinión, importa más lo que se dice que quien lo dice. Ojalá podamos concentrar nuestra atención en las ideas, en los argumentos, en las cifras, en los conocimientos que ya se tienen y en las incertidumbres que, como aquí se ha dicho, todavía prevalecen. Yo he procurado, como alguien interesado en este tema, esgrimir mis ideas y compartir mis argumentos junto con un número muy estimable de colaboradores académicos en un libro que publicamos recientemente. Aquí están mis puntos de vista y aquí están los puntos de vista de muchos expertos en todo el mundo para que precisamente, como aquí se ha dicho, se conozca lo que la ciencia ya hoy nos ofrece como verdades relativas, como siempre, porque la ciencia cambia, pero finalmente suficientemente sustentadas. Y también se deja en claro cuáles son muchos de los temas en donde todavía no tenemos una evidencia suficiente. En todo caso, el libro no tiene tampoco conclusiones, porque nunca me ha parecido que lo más importante es tratar de imponer conclusiones. En un tema como este, lo importante es difundir las ideas y que cada quien saque sus propias conclusiones. Y al final esto es lo que puede ayudarnos a construir un consenso mucho más que tratar de imponer un punto de vista sobre otro. El tema es de una enorme complejidad. Ojalá podamos en el curso de estos debates y sobre todo en el postdebate sistematizar algunos de los subtemas que configuran la temática general. Me parecería que si esto no procuramos hacerlo con una cierta sistematización y un cierto orden, el riesgo de quedar atrapados en una discusión que no pueda llegar a consensos aumenta, porque hay algunos subtemas dentro de la trama general que me parece que tienen una salida menos compleja que otros. Y aquí se han esgrimido ya algunos de ellos. Por ejemplo, el uso medicinal de ciertos derivados de la cannabis. La marihuana, como ustedes saben, no tiene una sustancia activa, tiene más de 400. No tiene un cannabinoide, tiene por lo menos 70. Y esto ha hecho que la industria farmacéutica y la investigación en otros países, no en el nuestro, coincido plenamente que una de las razones de estos debates debería de ser abrirle más las puertas a la investigación científica en nuestro país. Pero esto ha permitido que se desarrollen medicamentos que están al alcance de los pacientes en otros países. Por supuesto que no son mágicos ni son panacea. Tienen, como todos los medicamentos, indicaciones muy precisas, contraindicaciones, efectos colaterales, necesitan supervisión médica, pero todo eso lo podemos hacer en nuestro país. De hecho, lo estamos haciendo con algunas otras sustancias que también son drogas, pero que usadas en manos expertos son medicamentos extraordinariamente eficaces, como es la morfina, por ejemplo, y sus derivados. No hay mejor medicamento en los cuidados paliativos para ayudar a morir con dignidad a miles de personas que el uso de la morfina, con una supervisión médica y en términos totalmente legales. Creo que son ejemplos que nos pueden ayudar para trazar el camino en uno de los subtemas, como sería el del uso medicinal. Otro subtema que veo con posibilidades de avanzar en el corto plazo tiene que ver con la portabilidad permitida. Nuevamente, en México, como aquí se ha dicho, hay una permisibilidad hasta los 5 gramos para la marihuana.
En un gran número de países, en diversas partes del mundo, la convención ha sido de 1 onza, 28 gramos, en lugar de 5. Hay muy buenos argumentos para ello, hay que analizarlos, hay que discutirlos, y si les parecen convincentes, habría que adoptarlos. Yo me pregunto, no tengo la cifra, pero de los cientos de miles de personas que hoy en día están en las cárceles mexicanas por el delito de posesión de drogas, de los cuales, según los estudios del CIDE, por lo menos 2/3 partes son por posesión de marihuana, cifra que se dispara hasta el 80% en el caso de mujeres, que es otro elemento de inequidad de género que tenemos en este momento activo en nuestro país. ¿Cuántas de esas personas podrían obtener su libertad casi de inmediato si se modifica la dosis permitida de 5 a 28 miligramos? Puede ser una acción del Congreso que tenga un impacto directo, porque consumir drogas no es bueno, yo no lo recomiendo, pero quien las consume no es un delincuente, quien las consume no es un criminal, quien las consume no tiene por qué estar en la cárcel por ese hecho. Otro caso, otro subtema que podría avanzar relativamente pronto, si hubiera la disposición, que creo que la hay, tiene que ver con el de los derechos humanos. Ya la resolución reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió la puerta para esa discusión, el de la autodeterminación a la que tenemos derecho los ciudadanos y las ciudadanas. Me parece que es otro subtema en el cual podría construirse con cierta facilidad un consenso. Y finalmente, por mencionar un cuarto de los que me permito sugerir respetuosamente que pudieran de alguna manera encontrar su propia dinámica para no atorarse en una discusión más compleja, tiene que ver con la urgente necesidad de lanzar en nuestro país una campaña masiva de información objetiva, veraz, de educación y de prevención. No hay mejor forma de contender con el problema de las drogas, y la marihuana es una droga, que con educación, con información y con prevención. Creo pues que habría condiciones para que en un futuro no muy distante se pudieran dar algunos pasos en este tema al que nos ha convocado ahora el Congreso mexicano. Seguramente no se va a poder resolver todo en estas próximas semanas o meses, a lo mejor ni siquiera nos alcanza en lo que resta de este periodo legislativo, pero algo se va a poder avanzar, y esos avances van a ser muy significativos y muy apreciados por la sociedad mexicana. Hay finalmente otros 2 o 3 temas que me gustaría sugerir que pudieran agregarse a la agenda, si no en esta etapa, en etapas subsecuentes. Ya se decía también aquí, necesitamos saber más al respecto, y para ello conviene abrir algunas mesas específicas. El tema económico creo que amerita una discusión en su propio derecho. Necesitamos tratar de aproximarnos lo más posible a esas cifras que en este momento no conocemos y no están claras. El tema internacional, sobre el cual también mucho se ha dicho, de las convenciones internacionales y las limitaciones que éstas nos pudieran en un momento dado representar como país, sobre todo a la luz de la Asamblea General del mes de abril de Naciones Unidas. Creo que el tema de asuntos internacionales ameritaría también una discusión en su propio derecho, y finalmente no puede haber una discusión sobre estos temas sin tener un espacio para los asuntos éticos. Aquí tiene que quedar incluida un marco de referencia ético tanto para los aspectos legales como los aspectos médicos, por supuesto de derechos humanos, y también
en el aspecto de información y de prevención. Yo realmente celebro que el Congreso de mi país haya tomado esta iniciativa y me da mucho gusto poder participar en este proceso y contribuir con las limitaciones propias que todos tenemos en estos temas, pero con la mejor voluntad, como estoy seguro la tienen todos los que están aquí presentes esta mañana. Muchas gracias. Gracias, doctor de la Fuente. Vamos ahora a abrir un espacio para que quienes integrantes del Consejo Técnico quieran hacer uso de la palabra, comentar, preguntar, cuestionar, debatir, desde luego lo puedan hacer, si así lo tienen a bien. Por favor, acá el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Para que nos… Muchas gracias, señor presidente. En realidad lo que yo quisiera plantear es que estamos viviendo realmente una respuesta del Estado mexicano al problema. El Congreso, a través de sus dos cámaras, lo está haciendo evidentemente con la creación de este debate que hoy se inaugura. La Suprema Corte, que generalmente el Poder Judicial habla a través de sus sentencias y no hace debates ni foros públicos, bueno, lo ha hecho con dos sentencias fundamentales, la tan conocida de la Suprema Corte sobre el asunto de la libre determinación de la personalidad que todos conocemos, y una que me parece que ha quedado sin conocerse en su debida proporción, que es una sentencia prácticamente heroica de un juez de distrito que, contra toda la tendencia, digamos, y la manipulación que eventualmente puede existir en los terrenos judiciales, se atrevió a conceder un amparo para que la niña Grace pudiera importar medicamentos y con ello abrir un espacio para futuros amparos. Como el Ejecutivo Federal está haciendo también un debate en estas mismas fechas, yo quisiera señalar la conveniencia tal vez de que este Consejo Técnico, a través de la Secretaría Técnica que ha hecho tan buen trabajo, pudiera estar muy atenta a las conclusiones para revisar al final en qué coincidimos y en qué divergencias existen con lo que se ha planteado en los foros convocados por el Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación, porque de otra manera podría parecer como que estamos yendo por líneas paralelas pero separadas. Me parece que el problema nos interesa a todos y que probablemente tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo el intercambio de informaciones de los resultados de los dos debates pudieran ser muy interesantes. Entonces, simplemente para estar atentos y para que pudiéramos conjuntar al final de nuestro trabajo el resultado bueno de lo que ha sucedido, eventualmente lo que está sucediendo también en el Poder Judicial, porque hay muchos amparos en trámite, y que conociéramos también qué es lo que está pasando por allá. Muchas gracias. Gracias, doctor Melgar. Acá el doctor Manuel Mondragón, por favor. Acá. Gracias. En primer término, quiero felicitar a Roberto Gil y a Jesús Zambrano y a las correspondientes cámaras de senadores y diputados por este intercambio de puntos de vista. Insisto en el término, quizá no coincido con Juan Ramón en el sentido que el debate es una apertura para establecer puntos de vista que sean que lleven a coincidencias, aun cuando la disidencia es importante. Para mí el debate significa quizá un poco más un término de desgaste, no digo que sea malo. Lo que creo que debemos es que de trabajar en coincidencias, en coincidir, en dar puntos de vista que pueden ser contrarios, pero no necesariamente disidentes. Y da la impresión, amigos y amigas, que en este tema hay grandes disidencias.
grandes, y a veces insistimos en ello, grandes contraposiciones que en realidad no existen necesariamente. Yo creo que en consecuencia este intercambio de las cámaras es muy positivo. Me atrevo a decir que está establecido en forma muy consistente, y me atrevo a decir que de este intercambio van a salir respuestas muy importantes de este. Sí vale la pena, como decía el señor consejero, que aprovechemos los resultados del otro debate para llegar conjuntamente a los mejores resultados. Hay que hacerlo. En fin, hay dos momentos que se están trabajando simultáneamente. Para lograr coincidencias, que es a lo que yo apuesto, coincidencias. Cuando yo platicaba con Fernando Belauzarán en esta Cámara, siendo él diputado federal, aquí está atrás Fernando, nos pusimos de acuerdo en 20 minutos, Fernando y yo, en 20 minutos, él lo podrá decir. Cuando platico con Juan Ramón, concuerdo con Juan Ramón plenamente. ¿Por qué salir a una posición externa dando la impresión de una situación encontrada? Yo creo que aquí deben de emerger las coincidencias. No quisiera entrar necesariamente en los subtemas, pero déjenme ejemplificarlo como aquí se ha escuchado. En primer lugar, el gobierno de México, a través del sector salud, está abierto totalmente a encontrar fórmulas que puedan demostrar y en consecuencia aprovechar a la cannabis como elemento terapéutico. Igual que ocurre con antimicrobianos, con antiparasitarios, antiinflamatorios, antibióticos, esteroides. Hay procedimientos abiertos para establecer en un momento dado la base científica y los estudios aleatorios, los estudios doble ciego, todo lo que se requiere para incorporar la cannabis en la forma que deba incorporarse. Ya lo dijo Juan Ramón, la cannabis tiene 400 elementos, 60 y tantos cannabinoides. Pues vamos a ver qué de eso sirve, y para eso está el estudio y los requisitos científicos. No hay razón para no aceptarlo. A mí me extrañó siempre que cuando se trató de tratar a Grace hubiera tantas complejidades en recibir el medicamento, cuando hay caminos para hacerlo. No entendí, y en consecuencia se destaparon muchas situaciones que no se aceptara a través de los caminos existentes la importación y la permisibilidad inmediata para que Grace gozara del tratamiento. En consecuencia, en el aspecto médico, no veo por qué no llegar a un acuerdo. En el aspecto de criminalización, entendamos, en México ninguna persona, por el solo hecho de consumir, debe estar en la cárcel. Punto. Si acaso está agregado al consumo otro elemento que tiene que ver con el narcotráfico, sí está en la cárcel. Esa es la parte que hay que analizar, y esa es la parte que puede caer en la injusticia. ¿Qué tanto además traía la persona para estar en la cárcel arriba de 5 gramos de marihuana?
inclusive de medio gramo de cocaína y de 40 miligramos de heroína, etcétera, etcétera. La tabla es toda. ¿Se puede modificar? Claro que se puede modificar. ¿Se puede ampliar? Claro que se puede ampliar. Habrá que analizarlo y discutirlo. Se decía 28 gramos, 1 onza en aspectos internacionales. Se puede definir qué significa 28 gramos en número, por ejemplo, de carrujos. Te dice que 5 gramos podrían dar 2 carrujos, podrían dar. Esto estaba a discutir y a comprobarlo en términos positivos. 30 gramos serían los correspondientes, serían 12 carrujos. 12 carrujos los va a consumir diaria la persona. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Es regular? No entro en el tema. Lleguemos a una conclusión. Y si se debe ampliar esto, enhorabuena. Y si esto da oportunidad a que salgan muchas personas que están adentro, también enhorabuena. Y no solo eso, Roberto y Jesús, no solo eso, queridos amigos del Consejo. Cuando yo estuve a mi cargo Islas Marías, estuve en la prisión de mujeres, que ya no está, ya las canalizaron a otras áreas. El 80% de las mujeres ahí estaban por haber llevado droga, y estas mujeres eran primodelincuentes, no habían cometido un crimen violento, probablemente llevaban más dosis que esas que queremos permitir, y esas mujeres iban a estar 7 y 8 años en Islas Marías. Esas mujeres estaban separadas de sus familias, separadas de y quizá nunca volverían a ver ni a sus hijos por las condiciones sociales y económicas de ellas. ¿Que no también hay que analizar y ver todo eso? Yo creo que es una oportunidad incluso de llegar más allá para analizar esto. Lo que estamos, el doctor Kersenovich, el sector salud, y lo hemos subrayado, ya un poco entender si estos son derechos humanos, porque el derecho humano más importante es el derecho a la salud. Es abrir para otros temas el uso de la marihuana en la medida que sabemos, sin compararla con alcohol o con tabaco. Esto es otro boleto, que sabemos que la marihuana es adictiva y que la adicción es una enfermedad que produce daños médicos, daños sociales, daños familiares, daños a la productividad, daños al tejido familiar, daños, punto. Y como sector salud tenemos que cuidar eso. Yo soy médico y tengo por vocación, por profesión y por responsabilidad en donde estoy, que cuidar esa parte. Abogo en consecuencia. Primero, aplaudo a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, y abogo porque lleguemos solo a coincidencias, que presentemos puntos de vista, y con voluntad y con talento. Talento y voluntad son elementos indispensables para lograr un resultado. Si no hay inteligencia, que quiere lo que Hope ha presentado en sus investigaciones, todo lo que queda, y las instituciones que están aquí representadas, y voluntad de llegar a acuerdos, de reconocer lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, implementar cosas, no vamos a llegar a nada. Yo espero que logremos al final de estas reuniones coincidencias y que le presentemos a México, a la sociedad, realmente los mejores resultados que hoy, concuerdo, se están exigiendo en este tema. Gracias. Gracias, doctor Mondragón. Saludamos también la presencia de la senadora Angélica de la Peña. Gracias, senadora, por haber acá. Primero, perdón, me había pedido primero la palabra acá a nuestro amigo, acá al frente, y luego le damos acá la palabra
al licenciado Raúl Elizondo. Perdón. ¿Qué tal? Buenos días. Edgar Bielma, director general adjunto de Encuestas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Para nosotros es un placer estar trabajando en este foro desde el ámbito estadístico, que es un tema fundamental. Hoy Alejandro lo volvió a reiterar, el doctor también. Para la toma de decisiones, cuando alguien está enfermo, aquí hay muchos médicos, sabe perfectamente que debe de tener un diagnóstico, que debe de haber una medición para tomar una decisión sobre lo que se va a hacer. En la materia que nos corresponde, que es la materia estadística, que es información para la toma de decisiones, por cierto, de interés público, de interés nacional. La historia que venimos trayendo es como nación es algo endeble. El ejemplo es cuando nos llega la crisis de seguridad 2008, y crisis, digamos, tan solo en homicidios, no, porque en el resto de los delitos ya traemos un historial complejo, ¿no? Pero nos llega la crisis de 2008, se busca estadística en materia de seguridad y pues resulta que no hay una adecuada integración de esa información. Se tiene que crear, inclusive en el instituto, cuando se crea su autonomía, ni siquiera se tenía contemplado la estadística al respecto. Se tiene que hacer un ajuste a la ley, se crea un nuevo subsistema, el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, para empezar a integrar información al respecto, ¿no? Pasamos de ser una nación que carecía de mucha información al respecto en materia de seguridad, y ya hemos estado evolucionando al respecto. Ya sabemos que generamos anualmente 33 millones de delitos, más de 100,000 secuestros, etc. Les compongo este contexto porque en materia de salud o en materia de adicciones, de consumo y todo este esquema, ya lo decía el maestro Alejandro Jope, estamos teniendo una fuerte necesidad de eso. ¿Qué significa que haya información? Significa, y lo dice, no lo digo yo, lo dice la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que para la toma de decisiones se necesita información estadística regular y periódica. Esos dos conceptos son fundamentales. Que esté científicamente sustentada la construcción de esa información, insisto, para que las unidades del Estado puedan tomar decisiones. En materia de eso, no existe información como tal con esas características que inclusive lleven a esa información a ser catalogada de interés nacional, y que por cierto obliga a las unidades del Estado, insisto, a que con esa información tomen decisiones, ¿no? Entonces, esa es la realidad que tenemos en materia de información. Ya en la primera reunión que tuvimos lo insistí, lo vuelvo a insistir porque es un tema fundamental. Alguna decisión se irá a tomar de estos foros, está bien, es importante que se empiece a detonar toda esta actividad cognoscitiva, toda esta actividad legislativa y de salud, pero también es fundamental que se empiece a trabajar en esta materia, y en una materia donde las dos grandes fuentes que tenemos para saber de esta información traemos un gran rezago, es decir, el registro administrativo, ya lo decía el maestro Jope, con un rezago muy fuerte, con una tardanza para que la sociedad conozca de esta información. En materia de encuestas tenemos un instrumento que medianamente ha ido tratando de levantarse de manera irregular, de manera no periódica. Ahorita recuerdo 2002, 2008, 2011, es decir, eso no es periódico, no es regular. Entonces, con todo lo que implicaría, pues, verdaderamente transformarnos en un país que tome decisiones de manera acertada. Inglaterra, en materia de seguridad, tan solo con Guillermo el Conquistador de Normandía, ya en el siglo XI estaba dimensionando el tema de los homicidios. Nosotros lo empezamos a dimensionar a finales del siglo XX.
En materia de delitos, desde el siglo XVII-XVIII se empiezan a registrar los delitos comunes, ¿no? Nosotros, pues ya sabemos la historia que tenemos, ¿no? Y etc., ¿no? Encuestas de adicciones en Estados Unidos, en Inglaterra, en diversos países, tienen años realizándose. Se busca que sean sistemáticas y con eso tomar decisiones. Es urgente, de verdad, que construyamos instrumentos de registros administrativos, de encuestas sobre este tema, independientemente, ya lo decía el doctor Mondragón, independientemente de si es marihuana, de si es cocaína, de si es metanfetamina, tan solo por el problema que ya se ha referido, tan solo por el alcohol, que ya se tiene un problema, tan solo por el consumo de tabaco, que se tiene un problema, tan solo por el hecho de esa naturaleza. Es urgente instrumentos de carácter de interés nacional en estos rubros. Gracias. Gracias a nuestro amigo de INEGI, don Raúl Elizalde, por favor, y luego acá. Ya se te pasó el tiempo, pero si quieres ahorita, después de otra intervención, con mucho gusto, y luego aviso para que, en todo caso, los ponentes acá del Presidium pudieran también hacer comentarios respecto de lo que se ha señalado. Adelante, licenciado. Primeramente, me da muchísimo gusto estas audiencias que están hablando este debate. Muchas gracias al Congreso por hacer esto. De verdad se los agradecemos en nombre de todos los padres que representamos. Y tenemos la fortuna en México de vivir una división de poderes. Tenemos 3 poderes y ustedes forman parte muy importante del poder legislativo, y queda en ustedes cambiar las leyes. No tienen que pedir permiso a otros poderes para poder cambiar estas leyes. Queda en ustedes solamente el poder cambiar estas leyes. Como bien lo dicen el doctor Mondragón, coincidimos ahora en muchas cosas, como es la cannabis medicinal, y yo creo que qué bueno que coincidimos en este momento, porque cuando empezamos nosotros con este asunto no coincidíamos con el Ejecutivo, con la Secretaría de Salud para obtener este tratamiento. En vista de eso fue que tuvimos que irnos a un amparo, porque existe un acto de una autoridad que se impugna al haber una negación. Entonces realmente esto ahorita estamos coincidiendo y es algo muy válido, y qué bueno que lo están reconociendo, pero el juicio de mi hija sigue en los tribunales. Ahorita mi hija tiene una mejoría, pero en cualquier momento no sabemos cómo va a reaccionar el poder judicial, y podría cambiar esta sentencia, y yo creo que es algo que no es justo que la salud tanto de mi hija como la de tantos niños que está un niño presente, y de tantos niños que estamos representando esté en juego. La salud no debe de entrar en un debate. Tenemos que cambiar las leyes para que esto pueda ser un acceso sencillo, un acceso que esté controlado por un médico y que sea algo constante. No que vaya a ser algo complicadísimo que llegue a todas las familias. Todos nosotros siempre estamos luchando para conseguir los medicamentos. Ustedes, médicos, saben lo difícil que es en México conseguir medicamentos de calidad. No podemos estar también, aparte de luchar por los medicamentos convencionales, el cual yo agoté en el caso de mi hija, no podemos aparte tener que estar luchando para obtener un tratamiento de cannabis que ya nos estamos poniendo de acuerdo que sí puede funcionar. La evidencia científica está. Ver si es concluyente o no puede ser debatible, pero en caso propio funciona. Entonces, ¿por qué negar este derecho a tanta persona que está sufriendo en este momento? La salud no debe de estar en debate, y esto debe pasar de inmediato. Se los pedimos en nombre de todos los padres que represento, y ojalá puedan hacer algo al respecto. Muchas gracias a todos. Gracias, don Raúl. No sé si lo dije, pero don Raúl Elizalde es el padre de Grace, que ha sido, pues, como lo sabemos, emblemático en el debate en relación con este asunto. Por favor, ahí la palabra a doña Mónica Serrano, del Colegio de México. Sí, bueno, agradecer la invitación al Colegio de México para estar aquí. Estamos la profesora Toro y yo representando al Colegio de México. Quería agradecerles a los ponentes y
permitirme 2 comentarios. Coincido plenamente con el análisis que Alejandro Jope nos compartió con respecto a las consecuencias de las diferentes opciones regulatorias y las relaciones de costo-beneficio que pueden entrañar tanto en el plano de la salud como en el plano de la seguridad. Sin embargo, creo que las consecuencias de opciones regulatorias punitivas también tienen implicaciones en el ámbito de la salud. Y si no recuerdo mal, en los estudios sobre la evolución del consumo de marihuana, estudios de Peter Reuter y de otros expertos, se ha apuntado que como consecuencia de un modelo punitivo de regulación, la concentración de las sustancias activas de la marihuana ha aumentado. Es decir, si esto es así, tendríamos también el efecto de un modelo punitivo de control, no solo en la seguridad, sino también en el plano de la salud. Coincido plenamente con la necesidad de acotar el debate y solo compartirles que el jueves pasado tuvimos en el Colegio de México un seminario en donde analizamos la relación que guardan 2 regímenes internacionales, el de control de drogas y el de derechos humanos, y muchas de las tensiones que entraña esa relación y que se manifiestan de manera trágica en el país. Espero poder compartir con ustedes en breve las conclusiones de ese seminario y pues reiterar el interés personal e institucional en que ese tema tuviera prioridad en este debate. Muchas gracias. Gracias, doctora Serrano. Ahora sí, Fernando Beltrán, por favor. Primero felicitar al Senado de la República y a la Cámara de Diputados, a los 2 presidentes, a Roberto Gil y a Jesús Zambrano, porque además sus mensajes han enriquecido el debate. No ha sido solamente la apertura, sino que han dado puntos de vista muy interesantes, opiniones fundadas que enriquecen, por supuesto, este debate. Efectivamente, qué bueno que lo recordó mi amigo Manuel Mondragón. Le reconozco, efectivamente, aquí en esta Cámara platicamos y sorprendentemente llegamos a acuerdos rápidos y luego instalamos una mesa en la Secretaría de Gobernación, en la Secretaría de Salud. Creo que el acuerdo se quedó en la Secretaría de Gobernación porque no aparece en ningún lado. Si alguien lo ve, se lo agradecería. ¿Qué acordamos en la Secretaría de Salud? Acordamos que en la Ley General de Salud ingresara las políticas de reducción de daño, que no están en la Ley General de Salud, se practican de alguna manera, pero están por la puerta de atrás, que ingrese las políticas de reducción de daño en la Ley General de Salud establecimos una definición de políticas de reducción de daño que estuvimos todos de acuerdo. Establecimos también el tratamiento a usuarios problemáticos, aquellos que lo necesiten, y con eso ya se reconocía que había usuarios no problemáticos también. Reconocimos que necesitábamos hacer una despenalización efectiva, porque esto que se llama, que el ministro Saldívar llama eximiente de responsabilidad, no tanto que dice el ministro Saldívar en su ponencia, no es una despenalización del consumo, sino una eximiente de responsabilidad, pero es un hecho, me parece claro, que no está funcionando, porque en nuestras cárceles sí están los consumidores. Es como está prohibido el trabajo infantil, cada año le subimos un año más y en cada cuadro encontramos un niño trabajando. Los consumidores de carne y hueso están en las cárceles, en una gran medida. Y se hicieron 5 propuestas de reforma a la Ley General de Salud que redactó el doctor Alejandro Madrazo en esa mesa, y están también, insisto, a mí me dijeron que estaba buscando el visto bueno la Secretaría de Gobernación y ahí se quedó, ojalá pueda asumirse. Efectivamente acordamos elevar la tabla para marihuana empezando, pero el doctor Manuel Mondragón da un ejemplo extraordinario con la cocaína. Dice, está en la tabla medio gramo de cocaína cuando lo menos que se vende en el mercado es 1 gramo. Entonces hay que revisarlo para no perseguir consumidores. La marihuana medicinal, por supuesto que esto, a partir del caso de Grace, ha generado un gran consenso que se tiene que avanzar, pero no solo CBD, THC también me parece que tiene, aunque eso no lo llegamos a especificar en los acuerdos, sería falso decirlo, pero avanzar en eso. Y lo que quedó encorchetado es cambiar del grupo 1 al grupo 3
o dos para facilitar la investigación científica y estos cambios. Esos fueron los acuerdos. Mantenemos obviamente nuestras posiciones y las defenderemos, pero esos son acuerdos que ojalá pues pudieran ponerse en la mesa otra vez para ver si se mejora, ¿no? Quedarán ya a los nuevos diputados. Y simplemente una reflexión. Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, anunció que este año establecerán la marihuana recreativa o para todo uso, la regulación en Canadá. Este año también una decena de estados en la Unión Americana harán su referéndum que será concurrente con la elección presidencial. Es más, le van a llamar la elección de la marihuana a esta elección. Yo digo que nos veremos el 8 de noviembre que ganó Hillary Clinton, y la marihuana, lo de Hillary Clinton no estoy seguro. Pero imagínense lo que va a suceder. México será el único país del TLC, del Tratado de Libre Comercio, con nuestros principales socios comerciales, que no tendrá la marihuana regulada. Cuando se firmó el TLC, éramos nosotros los productores. Parece humor negro. Lo dejo simplemente acá porque las consecuencias que tendrá cuando tengamos la industria de la marihuana recreativa en la frontera para México serán importantes, serán durísimas. Primero, porque crecerá lo que ya existen, son fenómenos, una disminución de la demanda de marihuana mexicana en Estados Unidos, lo cual hará que se quede en el país y la hará todavía más accesible y bajará aún más los precios, como decía el doctor de la Fuente. Y segundo, si la historia comenzó con el tráfico ilegal de marihuana de México a Estados Unidos, ahora ya hay tráfico de marihuana ilegal de Estados Unidos a México, y cuando esté en la frontera eso va a crecer. Por supuesto, no es una sustancia inocua como muchas otras, como el alcohol, como el tabaco, como el tocino, que si lo prohibiéramos se establecería por supuesto el cartel del tocino para estar vendiéndolo, ¿no? De esas cosas. Es más, ¿no? Hay una práctica que puede generar muchos problemas a la salud. Se lo dije al doctor Mondragón cuando vino aquí, más que una comparecencia, fue una plática entre amigos. Sí, hay una práctica que espero que, a pesar de los potenciales daños a la salud que tiene por el intercambio de virus y de bacterias, no la prohíban, que son los besos. Si uno quiere evitar los riesgos, pues que se quede en su casa. Pero hay quienes deciden ser alpinistas, andar en motocicleta y toman los riesgos porque son mayores de edad, y me parece que eso tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad, ese derecho humano que se tiene a decidir mientras no se afecte a terceros. Bueno, saludo el debate, lo daremos con intensidad, pero le tomo la palabra al doctor Manuel Mondragón buscando generar acuerdos, y esos acuerdos que los logramos, que no fue fácil construirlos, pero hubo voluntad para hacerlos. Espero que no se pierdan y que puedan estar en la mesa para que se puedan rescatar para bien del país. Gracias. Gracias, Fernando. Perdón, antes, acá tienen la palabra, por favor, acá el micrófono para don Luis Masitelli, por favor. Muy buenos días, y antes que todo, de verdad, las felicitaciones por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, al Senado, al Congreso, para abrir este debate y también para contribuir de manera seguramente constructiva a lo que será el debate de este abril, la Asamblea Especial de 2016, pero mucho más importante, a la revisión de lo que es la política mundial en materia de drogas que se llevará a cabo en el 2019. Por cierto, hay mucho que hacer. Por cierto, hay sobre todo que restituir a la comunidad internacional, a los ciudadanos del mundo, la verdadera naturaleza del sistema convencionales de Naciones Unidas en materia de droga, que es la protección de la salud. Y en ese sentido, seguramente, y lo puedo decir aquí de manera más que oficial, todo uso de productos farmacéuticos, repito, productos farmacéuticos, a base de marihuana están permitidos por las convenciones. Eso es, los estados no tienen por qué impedir, como justamente estaba diciendo antes el doctor de la Fuente, la circulación y la utilización de medicamentos que puedan portar un beneficio a quien hoy en día sufre. Desde hace más de 15 años las Naciones Unidas está promoviendo el uso de la morfina, porque en las 2/3 partes del mundo hoy en día no se usa suficientemente morfina para garantizar el derecho a una muerte digna, tanto por quien sufre como también por sus familiares.
Y aquí me alegra mucho poder decir que hoy en día en México estamos empezando a desarrollar nuevas iniciativas juntas con CONADIC, con la Secretaría de Salud, con COFEPRIS, que ha revisado los protocolos para poder acceder a la morfina. Entonces, de este punto de vista, seguramente máximo acceso, máxima protección a todos los medicamentos farmacéuticos a base de marihuana, pero también a base de sustancias psicótropas, a base de productos derivados de la coca, del opio, que sean necesarios. Del otro lado, seguramente también bienvenido el debate, como decía antes también el doctor de la Fuente, sobre los principios éticos que se deben aplicar a toda la política de drogas, justamente. Hoy en día el Senado y el Congreso convoca a debatir acerca de un producto, la marihuana, que entre las drogas ilícitas es seguramente la que genera menos provecho por el crimen organizado, menos problemas sociales comparados a muchas otras drogas. El problema que se pone, pero, es qué tipología de actitud tiene que tener el Estado y las leyes con respecto al derecho a la autodeterminación. ¿Es la marihuana solamente el producto que autodetermina o son todas las drogas? Abriendo a la marihuana, se abriría también a todas las otras drogas. Eso es, ¿por qué un producto debería ser regulamentado y otros quedarse ilícitos? El consumidor de heroína no tiene los mismos derechos de un consumidor de marihuana. Y debería el Estado tomar una postura con respecto a ese derecho. Es el derecho a la autodeterminación, un derecho universal. Y esa es la pregunta que yo hago al doctor de la Fuente, que seguramente es el debate acerca de las políticas de drogas. No se puede seguir haciendo un debate ab substantiam, eso es hablar solamente de marihuana, cuando hoy en día las drogas son muchas. Entonces deberían ser o son todas o no es ninguna, porque ya lo que se vivió con las drogas legales lo tenemos enfrente de nuestros ojos, el alcohol y el tabaco y los daños que hacen. Segundo, y me refiero a lo que decía a mi amigo y colega Alejandro desde el comienzo, eso es cierto, el profesor Calkins nos dice hoy en día un Estado puede debatir acerca del tipo de problema de drogas que quieres, más mercados ilícitos o más consumo, pero no puede debatir acerca del problema de droga. El problema de droga ya existe. Y eso es cierto, sobre todo para un país como México. Pero hablando de marihuana, y lo mencionaba también antes el exdiputado Belunzerán, ¿es el debate marihuana hoy en día un debate originario de México o es importado de Estados Unidos? Eso es, el 80% de los mexicanos hoy en día están en contra de la legalización o la regulación de la marihuana. Pero es cierto al mismo tiempo que del otro lado de la frontera se están desarrollando una serie de dinámicas que obligan a México a tomar una postura. De mi percepción, yo diría, las mismas dinámicas se han dado en materia de armas. En Estados Unidos las armas se venden. En México no se venden, aún así circulan. ¿Debería México hacer lo que hacen sus vecinos solamente porque lo hacen? ¿O debería México tener una postura relacionada a la salud de los mexicanos y no quizá a los intereses del mercado de Norteamérica? Y esa es una pregunta que quisiera hacer a Alejandro y que dejo sobre la mesa. Muchas gracias. Gracias, don Luis. Saludamos también la presencia del diputado Miguel Ángel Zulub Camal, que nos acompaña por aquí. Acá está buscándolo por acá al frente. 3 intervenciones más, porque luego siguen otras mesas. Está pidiendo acá la palabra también, atrás sería una cuarta.
El doctor Alejandro Madrazo, del CIDE, por favor. Muy brevemente, nada más agradecer la invitación institucional al CIDE a participar en el Consejo Técnico y decir algunas palabras explicando cómo vemos esta participación, porque nuestros colegas del Consejo Técnico nos van a ver a varios de los colegas del CIDE en estos foros, y además nos van a ver sentados aquí y sentados allá enfrente. Entonces, para explicar la posición, lo primero es agradecer a nombre del doctor Sergio López Ayón, en cuya representación estamos aquí, la invitación, y aclarar que estamos en el entendido que es una representación institucional, viniendo varios de los profesores del CIDE a los distintos foros dependiendo de la especialidad y la fortaleza de cada uno. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que es importante distinguir, por supuesto, distinguir usos, distinguir sustancias, pero también distinguir en puntos de entrada a la problemática, y queremos ofrecer lo mejor que tiene el CIDE en cada uno de ellos, y por eso verán una variedad de caras, todas ellas representando al CIDE aquí, y en algunos casos han sido invitados como ponentes, como yo lo seré en la siguiente mesa. Entonces, vamos, eso es en cuanto a la forma en la que el CIDE se va a presentar. Y otro punto importante que queríamos aclarar es que celebramos no solo la realización de estos foros, sino el planteamiento que se ha hecho acerca de estos foros. Se habla, o el título es Alternativas para la regulación de la marihuana. Y sí queremos enfatizar que lo que entendemos está aquí a discusión no son las virtudes o deficiencias de una sustancia, sino la mejor forma de construir una política pública en torno a una sustancia con unas características particulares. Y en ese sentido enfocaremos la discusión sobre las políticas públicas y la regulación, más que sobre los vicios o virtudes de una sustancia. Y por último, que en el CIDE creemos, y el programa de política de drogas específicamente, creemos que debemos de construir políticas públicas con base en evidencia, que esa evidencia va cambiando. En efecto, como decía mi tocayo al inicio, en esta área del conocimiento nos hace falta mucha información, y conforme se modifique la regulación habrá más información y habrá que retroalimentar el proceso de formación de políticas públicas de la información que se genere. Entonces, en ese sentido, habrá siempre que documentar, y el INEGI tiene un papel fundamental en ese sentido, los efectos que tenga cualquier cambio en la legislación y en la regulación. Para ello es importante hacer mediciones ahora, antes de cualquier cambio, para poder tener una buena línea base y poder evaluar cuál es el impacto de las intervenciones en los cambios en regulación, y hacerlo en forma gradual y escalonada. De alguna forma, lo que queremos transmitir es que vemos como el inicio en serio por parte del Poder Legislativo de un amplio horizonte en la transformación de las políticas en torno ahorita de la marihuana, y habrá que concentrarnos en la marihuana porque es lo que la Corte ha puesto sobre la mesa, pero en general de la política de drogas, haciéndolo de forma escalonada, pausada, pero sí empezar a movernos con base en la información que ya se tiene, pero siempre sabiendo que habrá que retroalimentar el proceso con la información que se vaya generando. Muchas gracias. Gracias, doctor Madrazo. El micrófono acá, en la tercera fila, por favor. Ahí nos… Javier Conde, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Me permito enviar un cordial saludo de parte de la doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de esta comisión, especialmente al senador Roberto Gil y al diputado Jesús Zambrano por la invitación que se ha hecho a la comisión a participar en este comité de diálogo, y señalar que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha aportado ya desde hace algunos años su reflexión, su estudio, su análisis, y por eso en relación a este tema, y por ello en el año 2014 presentó un informe especial titulado Drogas y Derechos Humanos en la Ciudad de México, que les invitamos a conocer. Nos parece que ahí están planteamientos muy importantes para abordar la temática desde un enfoque de derechos humanos. Me voy a circunscribir a un pequeño mensaje de los elementos que nos parecen fundamentales a abordar en este diálogo. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en ese estudio y a lo largo de sus posicionamientos en el tema, propone la construcción de un nuevo modelo de regulación que integre la perspectiva de derechos humanos, que no se centre en la penalización ni en la persecución de las personas usuarias,
sino en fomentar la adopción de políticas de prevención, acceso a la información y de reducción de riesgos y daños asociados al uso de drogas, entre otras medidas. Lo anterior implica la planeación e implementación de políticas públicas de manera coordinada entre los distintos niveles y órdenes de gobierno y que permitan abordar el fenómeno de las drogas de manera general y en particular el tema de la marihuana de manera multifactorial, desde las políticas de salud, desarrollo, asistencia social y procuración e impartición de justicia para desalentar el uso problemático de drogas. De manera puntual, se recomienda avanzar de manera coordinada entre entes públicos, los distintos niveles y órdenes de gobierno, la sociedad civil y desde luego las personas usuarias en las siguientes acciones: promover como este diálogo legislativo desde una mirada con perspectiva de derechos humanos en la política de drogas, proponer una revisión de las cantidades contempladas en la tabla de orientación en la Ley General de Salud, a la que ya se ha hecho referencia aquí en varios momentos, orientar las acciones de las autoridades judiciales hacia la persecución de los delitos graves contra la salud y proteger a las personas usuarias del uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias, diseñar e implementar un programa general que articule las iniciativas en materia de drogas basado en la autonomía de las personas y el respeto a los derechos humanos, generar información oportuna y veraz acerca de las drogas y la reducción de riesgos y daños. En los últimos años, como ya se mencionó también, varios países de la región y en otras partes del mundo han desarrollado modelos regulatorios alternativos que buscan reducir o eliminar las sanciones de carácter penal y de privación de la libertad en el caso de la posesión y o cultivo de drogas de personas adultas para uso personal, los que se presentan como opciones viables para reducir ciertos riesgos asociados al uso de drogas. Lo anterior es un paso imprescindible para que el Estado mexicano pueda cumplir debidamente su obligación de garantizar los derechos humanos de las personas usuarias y en beneficio de toda la sociedad. Muchas gracias. Gracias a nuestro amigo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. A ver nomás. Acá adelante con la senadora Cristina Díaz, por favor. Muchas gracias. Al igual que quienes han hecho uso de la palabra, celebro pues el comienzo de este diálogo entre expertos, académicos y legisladores, el cual será imprescindible para discutir la política de drogas en el país. Y coincido definitivamente en lo que se ha dicho, esto deberá ser complementario con el que inicia mañana por parte del Ejecutivo Federal. Creo que estamos en un momento crucial para la política global en torno a este tema y sin duda lo que trabajemos aquí tendrá un impacto importante en nuestro país, en nuestra sociedad, pero sin duda también esto va a repercutir en la postura que México va a proyectar hacia la comunidad internacional. Y pongo particular énfasis en la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas, UNGAS, que se celebrará este año en abril y en el cual nuestro país presentará su posición como país miembro. Por otra parte, hay un intenso debate público sobre el modelo de drogas que hemos impulsado por casi un siglo y una clara inquietud ciudadana en la discusión de este tema, pero este no es el asunto únicamente del ámbito nacional. Internacionalmente estamos frente a un consenso que está fracturado. Algunos países, particularmente europeos, han implementado medidas de reducción del daño desde los años 80 y en Estados Unidos algunos estados han optado por la legalización total o medicinal y el gobierno federal ha decidido no impugnar jurídicamente estos modelos. Por otra parte, otros países han implementado modelos de legalización desde un esquema total como Uruguay hasta esquemas parciales que buscan despenalizar como Holanda y Portugal, y por último hay un ejemplo de hace unos días lo que sucedió en Colombia. Creo que en este entorno esta discusión es prioritaria en México y debe ser desde un punto de vista personal el uso medicinal o terapéutico de la cannabis y sus derivados.
Como ustedes saben, he presentado una postura a lo largo de estos meses y ha sido a favor de permitir el uso de la cannabis medicinal o terapéutica con un modelo regulatorio claro que permita la importación de estos medicamentos como un primer paso, considerando que este tema no solo debemos evitar los malos usos de la marihuana, sino ampliar y evidenciar sus beneficios a miles de pacientes con diversos padecimientos en el país. Debo dejar claro que me he inspirado en el caso de la familia Elizalde Benavides, la lucha de unos padres guerreros por encontrar una mejor oportunidad de vida para su pequeña, y sin duda con ellos se acercaron muchos padres de familia y pacientes. Estamos ante un supuesto de una urgencia médica de atender, y por ello en esta iniciativa que he presentado, y que no solamente lo celebro que sea ya particular de Cristina Díaz, sino que es la suma de diversos compañeros y compañeras legisladores en el Senado, sin duda pues este tema estamos decididos a que se aborde en el Congreso de la Unión, y quiero dejar muy claro que estas reformas a la Ley General de Salud competen al artículo 237 y 245. Sin duda en el 245 pues buscamos eliminar la fracción primera, el THC y los cannabinoides sintéticos, para pasarlos a la fracción tercera, de manera que se permita su uso medicinal y terapéutico. Y con ello también debo señalar, y qué bueno que es el Congreso de la Unión porque estamos aquí en la Cámara de Diputados, he presentado a la consideración la reforma a la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación para permitir la importación en el capítulo 12, apartado 12.11, y en el capítulo 30, apartados 30.03. Y sin duda es importante señalar que al final de la presentación de la iniciativa, en el transitorio solicitamos que se emita la norma oficial mexicana correspondiente para poderle dar el mismo tratamiento que se le da a otro uso de sustancias como son los opiáceos. Creo que con ello estamos salvando, mientras que esta discusión se intensifica y mantenemos la prohibición del Estado mexicano. Lo único que estamos buscando en estos momentos es la salvedad de una urgencia médica, de una emergencia que hay en más de 5,000 casos, donde están esperando que se resuelva esto para poder importar este tipo de medicamentos. Sabemos bien que estos medicamentos no aliviarán el padecimiento, pero sí en mucho mejorarán la dignidad del paciente, como es el caso de Grace. Grace, como ustedes saben, es un caso emblemático, más de 400 convulsiones diarias por su padecimiento, y sin duda hoy se han disminuido de manera importante. Por eso yo quiero hacer esta reflexión ante todos ustedes, porque estamos en una discusión muy importante, no solamente los legisladores, aquí hay académicos, expertos, a quien les pido que tomemos esto con una gran sensibilidad social, para que podamos lo más pronto posible, al inicio de este periodo, estemos discutiendo esta iniciativa que sin duda ayudará a resolver esta emergencia médica y a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Muchas gracias. Gracias, senadora Díaz. Por último, a ver, nos habíamos dicho que una más, pero bueno, está porque recuerden que todavía hay otras mesas, no se va a acabar la discusión, el debate y el interés, por supuesto, en esta primera que he tenido el honor de estar presidiendo. Entonces, muchas gracias. Brevemente, soy Guillermo Silva, a nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, agradecer la presencia y la invitación en este espacio. Reiterar el interés tanto institucional como del licenciado Luis Ruiz González Pérez, quien por motivos de agenda no pudo estar en esta reunión, de dar seguimiento en estos foros. Explico, la comisión va a tener una presencia constante
en todas las mesas. En principio, eventualmente vendrá el licenciado González Pérez, pero, por ejemplo, está aquí ya el quinto, el sexto visitador general para la siguiente mesa, y explicar nuestro interés y nuestro que nos congratulamos, porque finalmente se está revisando una política pública a la luz de los derechos humanos, una cuestión que consideramos es muy importante y que sería una obligación para todas las políticas públicas después de la reforma constitucional de 2011. De igual forma, el reiterar nuestro interés en que en todas las mesas se tenga como eje o como un parámetro el respeto a los derechos humanos vistos bajo la forma de integralidad, universalidad e interdependencia. No es una cuestión sencilla hablar de derechos humanos, aquí estamos oyendo de derecho a la salud, de derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero todo esto abarca diversas facetas de la actividad estatal y también esta cuestión de cómo hacer efectivos estos derechos. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo, implica una decisión libre e informada. Esa información, quien la tendría que dar es el Estado. El Estado también tendría que tener una previsión sobre esa persona que está asumiendo un consumo libre y que eventualmente puede volver o desarrollar una adicción. De igual forma, hay cosas que son irrenunciables, como es el prevenir que se fomente el consumo o que se tengan que hacer efectivos los derechos de niñas y adolescentes, conservar y cuidar la parte cultural, la parte médica y más. Para nosotros es muy importante este espacio y nosotros estaremos también fijando de manera individual en cada mesa y probablemente al final un pronunciamiento especial para esto, y agradecer la invitación de nueva cuenta. Gracias. Gracias, licenciado Silva. Me insiste nuestro amigo, entonces allí por favor, con la brevedad que pueda. El doctor Watson, antropólogo, les cambió el nombre de alucinógenos a enteógenos. Alucinógenos se refería a que se producían alucinaciones, sustancias como la marihuana, los hongos, el peyote, la datura, el floripondio y otras más. En cambio, enteógenos quiere decir una visión de Dios adentro. En ese sentido voy a contarles una anécdota. Un primo en 1967 trajo una marihuana negra de Guerrero, la más potente, y nos las fuimos a fumar a la Marquesa. Cuando ya estábamos bien prendidos, mis hermanos y mis primos bailaban de alegría estática con lágrimas en los ojos. Yo tenía la experiencia de que había una inmanencia infinita de amor infinito que era Dios y que era absolutamente todo lo existente. No había más que esa sola cosa. Con lágrimas en los ojos y un éxtasis de alegría entendí, porque la mente no se trastorna, eso es lo que vivieron los hippies en San Francisco antes que yo. Por eso decían el dicho de Dios es amor. Yo lo estaba experimentando contundentemente. Me vino también la reflexión de que los prohibicionistas les falta mucha evolución espiritual para entender esto. Muchas gracias. Gracias. Bien, en el orden en el que, si no, lo tienen a bien, en el orden en que hicieron las participaciones al inicio, maestro Alejandro Hope. Bueno, sí soy. A ver, va a ser muy rápido. En efecto, digamos, con respecto a la pregunta de Mónica Serrano, en efecto, cualquier marco regulatorio genera dos tipos de costos: costos asociados al consumo, costos asociados al control, como se le busque. Y en efecto hay medidas punitivas que pueden generar costos asociados a la salud, ¿no? Y también yo creo que puede suceder al contrario, ¿no? Ahí, por ejemplo, un ejemplo interesante es lo que ha sucedido con el mercado de los opiáceos legales en los Estados Unidos, ¿no? O sea, el disparo del mercado ilegal de la hidrocodona o la oxicodona viene de que se pusieron a escribir, los médicos se pusieron a escribir recetas a lo loco, ¿no?
Entonces, insisto, donde quiera que nos ubiquemos va a haber costos de ambos géneros, ¿no? Segundo, sobre coincidencias, sí, en efecto, yo creo que tenemos que buscar todos coincidencias, pero yo creo que también hay que ser realistas. Al final del camino va a haber desacuerdo, va a haber algunos puntos de desacuerdo, y ahí sí tengo una malísima noticia para los señores legisladores aquí presentes. Al final del camino hay que decidir, y al final del camino la decisión que tome va a generarles costos, la que sea, ¿no? Y sí, incluso por ejemplo en temas como la marihuana medicinal, hay de regímenes a regímenes en materia de marihuana medicinal. Estados Unidos hay 25, si mal no recuerdo, 27 estados que tienen algún tipo de régimen de marihuana medicinal. Algunos son extraordinariamente restrictivos, solo abiertos para ciertos pacientes muy bien delimitados, y otros son un caballo de Troya básicamente una caballo de Troya para el uso recreativo de la marihuana, ¿no? Si mal no recuerdo un dato, en Colorado algo así como 94% de las personas registradas al programa de marihuana medicinal tenían menos de 35 años y citaban como la afección que les daría acceso a la marihuana medicinal, dolor persistente, ¿no? En fin, entonces, de nuevo, aún en temas que parecen relativamente sencillos, va a haber disenso, va a haber debate, va a haber discusión y va a haber que tomar una decisión. Ahora, sobre el Tratado Libre de Comercio de América del Norte que mencionaba Fernando Balanzolán, yo creo que ese es un dato bien interesante. Si en efecto este año Canadá decidiera crear un mercado recreativo para la marihuana, podríamos tener una situación bien paradójica y bien interesante, donde fuera legal comprar marihuana en Vancouver y en Seattle y fuera absolutamente ilegal transportarla de un lado al otro, comerciarla de un lado al otro. ¿Por qué? Porque el comercio exterior es un asunto federal, ¿no? E incluso podríamos empezar a tener ahí fenómenos interesantes de contrabando entre jurisdicciones que ya hubiesen legalizado. ¿Por qué? Por ejemplo, diferencias de carga tributaria, por diferencias regulatorias, etcétera. E incluso vamos a empezar a tener algunas disputas comerciales en la materia. Ya nada más como dato, en octubre o noviembre, una empresa de marihuana médica de los Estados Unidos demandó al gobierno de Canadá en términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte porque no le permitió el acceso al programa de marihuana médica que sí existe en Canadá, y está demandando al Estado canadiense por $2.500 millones, ¿no? Entonces ahí va a haber una discusión interesante, porque el régimen internacional del comercio, los tratados de comercio que tenemos, están fundados sobre un principio de no discriminación. Todos los regímenes regulatorios que se han venido construyendo están basados sobre un principio de producción local. ¿Cómo se va a hacer compatible esas dos cosas? No sé, pero me parece interesante la discusión y imaginar este tipo de escenarios. Gracias. Gracias, maestro Hope. Doctor Krstenovich, por favor. Bueno, yo creo que esta primera sesión es un ejemplo de lo que serán los foros en donde nos va a permitir ir escuchando distintos aspectos. Yo regreso a algo que se ha mencionado aquí y que creo que es central, que tiene que ver lo de la protección a la salud. Independientemente de todos los otros factores, una parte medular en esta discusión tendrá que ser la protección a la salud. Y también mencionar que en el ámbito terapéutico, en el ámbito médico, estamos muy acostumbrados a la elaboración de guías para el efecto del uso de distintos productos. Yo creo escuchar en la mañana de hoy que se habla mucho del uso medicinal o terapéutico, dejándolo para condiciones terminales, como por ejemplo paliativo, el dolor, donde hay mucho aspecto subjetivo y acceso, y creo que amerita, y por eso decía yo desde el principio, tener una revisión muy profunda de las evidencias, porque el uso medicinal no puede quedar nada más restringido a los casos muy particulares, terminales, de situaciones muy catastróficas, sino que tiene que ser considerado si realmente tiene algunos aspectos que sí pueden ser innovadores,
que sí pueden tener aspectos y repercusiones muy importantes y que se tienen que traducir en guías de experimentación y en guías clínicas. Voy a poner un solo ejemplo nada más. Hay muchos estudios que tienen que ver con los efectos que derivados de los cannabinoides pueden tener sobre neoplasias, sobre tumores. Entonces, sí amerita una discusión de a qué le vamos a llamar el uso medicinal o terapéutico y a qué la vamos a permitir que pueda ser utilizado en estudios de investigación. Yo celebro este foro porque creo que nos empieza a dar un poco más de idea de distintos aspectos y en parte lo que decía el doctor de la Fuente y después el doctor Mondragón, yo prefiero la palabra foro. Entonces evitamos debate, etcétera, y nos quedamos en tratar de encontrar no nada más coincidencias subjetivas, sino evidencia objetiva de aquellas cosas que se vayan a recomendar. Creo que hay mucha expectativa entre la sociedad, y no nada más me refiero a la sociedad civil, nada más, sino también en los ámbitos profesionales, de qué es lo que este foro va a acabar recomendando. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor de la Fuente, por favor. Ya no, porque te hicieron algunas preguntas por ahí, pero si no quieres, pues ya no. Es que yo pienso que se han ido contestando, se han ido ventilando. Celebro que haya habido algunas coincidencias y, como era de esperarse, pues han escuchado también algunas discrepancias. Qué bueno, felicidades. No tengo más que agregar por el momento. Eso es debatir. Bien. A nuestro amigo ahora el senador Roberto Gil Suar, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Gracias, presidente Jesús Zambrano, señoras y señores diputados, senadores, miembros del Consejo Técnico Asesor de este debate, de esta reflexión, de este análisis sobre la construcción de políticas públicas en plural. A los doctores que participaron este día en la mesa inaugural, nuestro agradecimiento. La discusión, como decía Alejandro Hope, no es binaria, no es legalizar sí o legalizar no, ni tampoco es uso recreativo lúdico o no uso recreativo lúdico. No es el objetivo, no debe ser el objetivo de la política encontrar una gran política pública con respecto a las drogas, con respecto a la marihuana, sino quizá debe ser un objetivo un poco más moderado y más modesto. ¿Por qué no pensar en construir políticas públicas, un conjunto de políticas públicas que, entrelazadas en función de sus objetivos y de los medios técnicos para alcanzar esos objetivos, puedan resolver algunos de los problemas que están asociados al mercado ahora ilícito de las drogas y específicamente de la marihuana? Busquemos con sensatez, con la razón de las políticas públicas, esas alternativas regulatorias. Miren ustedes, en una sociedad de derechos regida por el derecho, toda conducta o actividad tiene alguna dimensión de regulación. La ausencia de regulación es una regulación. Déjenme trivializar con el ejemplo. El consumo de la sal genera efectos en la salud de quien la consume, efectos cardiovasculares, pero también genera un efecto social. Se requiere que el sistema de salud invierta en la prevención de esos problemas cardiovasculares. Y para disuadir el consumo de la sal, por ejemplo, se pueden ensayar múltiples alternativas regulatorias. Poner un impuesto que disuada por la vía patrimonial económica el consumo. Poner una prohibición, penalizar el consumo de la sal, por ejemplo, simplemente que el que la consuma sea aprehendido, detenido y juzgado. Puede haber políticas públicas de prevención como la educación. Si ustedes abren los libros de texto de la primaria van a encontrar alguna información sobre lo que produce el consumo excesivo de la sal. O también algunos desincentivos suaves, como el hecho de que no la ponen en la mesa para que haya la carga de la persona que los consuma de por lo menos tenerlo que pedir, y en consecuencia hay un disuasivo indirecto. Son al menos 4 modelos de regulación diferentes, que pueden tener distintos costos, distintas implicaciones. Lo mismo debe pasar con el tema de las drogas y de la marihuana. Debemos de aproximarnos desde la perspectiva científica objetiva a la mejor manera de modalizar los efectos, los problemas, los daños que pueda generar el consumo de los estupefacientes y específicamente de la marihuana.
Y yo creo que las preguntas que nos tenemos que hacer es si podemos dar un paso, por ejemplo, en el uso medicinal para detonar aplicaciones terapéuticas que además incentiven la investigación científica, que nos aporte información valiosa para conocer los efectos positivos y negativos de la salud, y también para abrir una opción productiva de muchos campesinos mexicanos que hoy están bajo la ley de la plata o el plomo. Debemos pensar y preguntarnos si podemos modalizar, cambiar la política criminal precisamente para no penalizar el consumo. Antes de 2009, entre 2007 y 2009, el 58% de los delitos de narcomenudeo estaban asociados al consumo. Hicimos la modificación a la Ley General de Salud y el índice no ha bajado sustancialmente. Hoy el 53.5% de los casos que la PGR reporta delitos contra la salud los asocia a consumo. La modificación en la Ley General de Salud no ha eliminado, no ha reducido la política de penalización a los consumidores, y eso genera un efecto social, porque un consumidor no debe estar en la cárcel desprendido de su familia. Genera mayores costos sociales, una política criminal que hace uso intensivo del sistema de justicia y específicamente del derecho penal para disuadir el consumo. Tenemos que preguntarnos qué podemos hacer como política pública para que muchas personas que hoy están en el sistema penitenciario puedan recuperar su libertad, e incluso a través de programas de libertad condicional o libertad anticipada, porque la cárcel no es buena idea para nadie, ni mucho menos para una sociedad con una conducta propiamente de consumo. Podemos ayudar a aliviar la problemática de tejido social que implica más de 10,000 mujeres que están hoy en prisión, que están hoy en la cárcel pagando una pena de 7, 8 o 10 años por el único delito de poseer marihuana, y que fueron detenidas sin antecedentes penales previos, sin violencia, y que tienen muchas de ellas hijos que están creciendo abandonados. Podemos proponernos en intensificar mecanismos que han probado eficacia desde la perspectiva de una atención desde la salud al problema del consumo, como los tribunales de tratamiento de adicciones, o si seguimos bajo la lógica de que el consumo debe ser penalizado con la carga y el reproche mayor que tiene el Estado, que es precisamente la cárcel. No hay ninguna conclusión definitiva ni preconfigurada de estos foros. Estos foros no rivalizan con otros ejercicios que se están realizando en nuestro país, no rivalizan con aquel que ha convocado el Ejecutivo Federal, son complementarios. En algún momento tendrán que converger y en algún momento nos cruzaremos en el camino para construir, insisto, las políticas públicas que nos ayuden a remediar los daños y los efectos de la existencia de un mercado de marihuana y de drogas en nuestro país. Ese es el objetivo que ha animado a las dos cámaras del Congreso en este ejercicio inédito. Nunca antes habíamos convocado a un proceso de reflexión, diálogo, debate sobre un tema de política legislativa juntos, ni tampoco nunca nos habíamos hecho acompañar de un consejo técnico asesor con representantes institucionales y con expertos del tema que nos ayuden a ilustrar técnica, científica y objetivamente un debate tan serio como este. Estoy cierto de que tendremos muy buenos resultados a lo largo de estos foros, a lo largo de estas audiencias públicas. De las conclusiones que generemos en esas audiencias públicas todavía tendremos mucho trabajo por hacer. Tendremos que ir a las comisiones a resolver las iniciativas que plantean políticas regulatorias para uso medicinal, para efectos recreativos o lúdicos, o bien para despenalizar ciertas conductas asociadas al consumo. El trabajo de decisión, como decía Hope hace un momento, iniciará cuando los legisladores nos sentemos a tomar decisiones. Lo que sí es claro, y lo que ya nos ha quedado claro, creo que como país, es que la actual política punitiva, prohibicionista, no está funcionando, y no podemos quedarnos así en este status quo, sino que tenemos que poner con imaginación y sobre todo con responsabilidad política a tomar las mejores decisiones para México. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, presidente Gil.
A mí no me queda más que, en verdad, reconocer las aportaciones que aquí se han hecho, las participaciones que se han dado, agradecer desde luego a nuestros ponentes, pero también a todas y todos ustedes, en el entendido claro de que efectivamente de lo que se trata es de dialogar, de discutir, de debatir, como se le quiera llamar, pero en la pretensión con el objetivo de generar consensos, acuerdos, solamente dialogando, escuchándonos, con mentalidad abierta, como lo hemos hecho en otros temas complicados en ambas cámaras, se puede avanzar en un proceso como son las reformas, siempre paulatinas, entendiéndolas como parte de un proceso general de construcción de acuerdo. Pues muchísimas gracias y que tengan muy buen día.